Hola, hola, bienvenidos a una nueva clase de filosofía con el profe Héctor. Empecemos. La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Recordemos, la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Recordemos que ignorar simplemente es cuando no tenemos conocimiento sobre un tema. Y si deseamos, digamos, dejar de ser ignorantes en un tema, podemos investigar, podemos consultar, podemos preguntar. ¿Sí? Recordemos de eso, ¿ya? Como siempre, tenemos nuestra ruleta de preguntas, temas relacionados con la asignatura, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es la filosofía latinoamericana? ¿Qué es la identidad? ¿Qué es la ontología? ¿Qué será la filosofía de la liberación? Ese tema vamos a analizarlo en esta clase. La filosofía latinoamericana. Como todos podemos reconocer, pensar, analizar, recordemos que la filosofía simplemente es el amor a la sabiduría y lógicamente la filosofía como ciencia surge en la antigua Grecia. Se podría decir que todos los conocimientos surgieron en el mundo occidental, pero aquí la pregunta es, ¿Latinoamérica tiene filosofía? Porque si nos ponemos a analizar un poquito, la filosofía en sí como ciencia permite reconocer todos los aportes científicos y de investigación que tuvieron inclusive los antiguos griegos, los filósofos griegos. Pero vamos a entender cuál es la filosofía latinoamericana, ¿sí? La filosofía latinoamericana, analizar la filosofía latinoamericana y sus características. ¿Qué es la filosofía? ¿Existe filosofía en Latinoamérica? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es la liberación? La liberación va a ser un elemento fundamental del por qué existe una filosofía en Latinoamérica. La filosofía latinoamericana. Las preguntas filosóficas fundamentales, es decir, que la filosofía latinoamericana en sí es reconocernos como nosotros mismos. Es decir, ¿qué somos los latinoamericanos? ¿De dónde venimos los latinoamericanos? ¿A dónde vamos? ¿Qué es la realidad? ¿Por qué existe el universo? Digamos que son temas comunes que todos los seres humanos han tratado de investigar, de conocer, pero prácticamente nosotros como, verán, por ejemplo, en la antigua Grecia, ellos ya comenzaban, o sea, ellos analizaron estos temas, es decir, el origen del conocimiento, el origen de la verdad, a los seres humanos, el origen del universo. Pero nosotros como latinoamericanos tenemos, es decir, que nuestra filosofía se va a basar principalmente en estas preguntas. ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestra realidad como seres humanos? Sigamos. Sin embargo, existen otros temas que son propios de cada cultura. Recordemos que cada cultura, cada pueblo, cada civilización, dependiendo del lugar geográfico, va a tener su propia filosofía de acuerdo al contexto en donde se desarrolla. Por ejemplo, miren, son particulares. Esto da lugar a distintas expresiones filosóficas como la griega, la alemana y también la de Latinoamérica. Todos conocemos, ¿no es cierto?, los antiguos filósofos de la antigua Grecia, Sócrates, Platón, Aristóteles y entre ellos algunos, que ellos principalmente analizaban, ¿no es cierto?, cuál es la verdad de las cosas, cuál es el origen de las cosas, la explicación del universo, de la vida, la explicación de la moral, de la actitud del ser humano, búsqueda de conocimiento. Pero en Latinoamérica, digamos que va a ocurrir todo lo contrario. Está relacionado con las preguntas, ¿qué somos, de dónde venimos, a dónde vamos? Y eso tiene que ver de acuerdo con la realidad de cada sociedad. Pero ¿qué distingue el pensamiento filosófico latinoamericano del resto de la tradición filosófica? ¿Cuáles son sus temas fundamentales? Esto es importante, chicos, porque miren, eh,
Digamos que la filosofía en sí como ciencia es el amor a la sabiduría, el conocer la realidad de las cosas de la vida, en conocer la verdad. Pero en Latinoamérica, lastimosamente se podría decir, en Latinoamérica no es que los primeros filósofos se pusieron a investigar la realidad de las cosas, la verdad, el conocimiento, la ética, la moral, no. Recordemos que el 12 de octubre de 1492, en general, ¿no es cierto?, cuando llegan los españoles a nuestro continente, ¿no es cierto? Existían, digamos, las culturas principales, civilizaciones principales, como los mayas, aztecas e incas. Ellos sí tenían una verdadera filosofía, una cosmovisión de la vida. Ellos sí tenían una filosofía de la realidad de las cosas, del actuar, del desarrollo de ellos, su pensamiento. Mayas, aztecas, incas, ellos sí tenían una verdadera filosofía, así como el de los griegos. Pero lastimosamente, desde que llegaron los españoles a nuestro continente, los europeos a nuestro continente, según la historia, ¿no es cierto? Ellos llegaron y prácticamente arrasaron y lastimosamente hicieron desaparecer todos los aportes, las creencias, los conocimientos de los pueblos que existían en nuestro continente. Lastimosamente, eso es una realidad. Nuestra verdadera filosofía como latinoamericanos o como del continente americano, lógicamente podremos hablar desde México hacia Sudamérica. Lastimosamente, nuestra filosofía, nuestros pensamientos, nuestros aportes científicos de las culturas de ese momento, como las aztecas, mayas e incas, inclusive culturas que existieron anteriores a ellos, se perdieron. Ellos sí tenían una verdadera filosofía, que van a ser temas que vamos a ver en la clase de historia, o sea, qué aportes filosóficos tenían esas culturas. Pero ellos sí tenían una filosofía de investigación del conocimiento, se podría decir. Pero con la llegada de los españoles se perdió todo. Históricamente ya vamos a ver por qué, qué pasó, qué sucedió. Por ende, la filosofía latinoamericana lastimosamente no se basa en el análisis y el conocimiento de los mayas, aztecas, incas o culturas que existieron anteriormente, sino que lastimosamente la filosofía latinoamericana va a tener que ver con pensamientos de liberación del mundo europeo, se podría decir. ¿Por qué digo esto? Porque recordemos, los españoles llegaron y nos inculcaron todos los conocimientos, desde religiosos hasta intelectuales, a nuestros territorios, y somos herederos de eso. Miren, la definición de la filosofía latinoamericana busca comprender la historia del pensamiento latinoamericano y su origen en el contexto sociohistórico del mismo, ¿no es cierto? Lógicamente, la filosofía latinoamericana, podríamos definir la filosofía latinoamericana como la reflexión sobre los asuntos fundamentales de la existencia desde la realidad latinoamericana. Y la realidad latinoamericana es todo lo que se desarrolló después de la invasión, digamos, de los europeos y la inculcación de todos sus pensamientos religiosos, intelectuales, políticos, administrativos en nuestros territorios, ¿no es cierto? Me van a decir, profe, pero ¿cómo va a ser eso? Por ejemplo, mire, la democracia. La democracia es un elemento que se originó dentro de la antigua Grecia y eso fue también adoptado, se podría decir, por los europeos. Y cuando los europeos llegaron acá, nos inculcaron, por ejemplo, la democracia, que inclusive en la actualidad, digamos, es eh, un elemento fundamental dentro del proceso político. Lógicamente, no es que cuando llegaron los europeos existía una democracia adecuada, sino existía maltrato y eso, sino que en la actualidad la democracia es aplicado, digamos, más o menos como lo decían los antiguos griegos, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué será la ontología? Dentro de la filosofía latinoamericana, la ontología se pregunta por la identidad latinoamericana sobre los fundamentos de su ser. ¿No es cierto? Es decir, que toda la filosofía latinoamericana lastimosamente surge por la identidad latinoamericana y latinoamericana, digamos, Latinoamérica se origina desde la invasión, digamos, de los españoles con los pensamientos que nos inculcaron y de ahí hacia adelante. La liberación reflexiona sobre la emancipación de la cultura latinoamericana respecto a la cultura dominante de Occidente. Mira.
lo que yo dije, ¿no es cierto? La filosofía latinoamericana tiene que ver con un pensamiento de liberación que trata de liberarnos del dominio de Occidente. Lógicamente, es un poco, digamos, es completamente complicado porque cuando los españoles llegaron acá, nos inculcaron todos los pensamientos religiosos, políticos, administrativos, que ellos sabían, digamos, a la población de nuestro continente, ¿no es cierto? Nos inculcaron todo, inclusive la religión. Entonces, lógicamente, la filosofía latinoamericana se basa en eso, es decir, cómo liberarnos de ese pensamiento que tienen muchas personas de que, ¿por qué? Porque ya escuchan de pronto España, Francia, Europa, ya son superiores, digamos, pero no, no es así, es uno de los problemas que tiene el pensamiento del ser humano, ¿no es cierto? Miren lo que dice. Esta partecita es fundamental, de pronto, para que me entiendan bien. Voy a realizar una lectura adecuada. Desde la conquista de América iniciada por los europeos en el siglo XVI, los pueblos latinoamericanos han sido sometidos a vejámenes, saqueos y genocidios, que la historia no podrá borrar jamás, ¿no es cierto? Españoles llegaron a Latinoamérica, nos trataron mal, cosas que no se podrán borrar jamás. Cuando los españoles llegaron acá o los europeos, desaparecieron pueblos con la filosofía propia que ellos tenían. Desaparecieron culturas, pensamientos, costumbres y tradiciones que fueron eliminados por la dominación cultural por parte del conquistador o de los conquistadores. Lo que yo dije hace un momento, ¿no es cierto? La verdadera filosofía que tenían nuestros territorios eran los pensamientos que tenían los pueblos que existieron en este momento, mayas, aztecas, incas, inclusive otros pueblos que existieron anteriormente. Los españoles, los europeos desaparecieron todos. Y es digamos, lo malo, ¿no es cierto? El pensamiento latinoamericano. Y es por eso, miren chicos, es por eso que cuando llegaron los españoles hacen desaparecer la verdadera filosofía que existía aquí de nuestros pueblos. Y es por eso que el pensamiento es decir, el pensamiento latinoamericano actual, lastimosamente, la filosofía latinoamericana de nosotros se enfoca en emanciparse de los pensamientos de la cultura dominante, ¿no es cierto? Es decir, del pensamiento occidental, que es algo complicado, pero sí se puede hacer. Nosotros como seres humanos, ¿no es cierto? No es que por escuchar Europa van a ser mejores que nosotros, sino el cambio viene desde nosotros, porque si nosotros vamos a pensar que otros países son mejores que nosotros, nunca vamos a salir adelante y nunca vamos a poder avanzar como sociedad latinoamericana. Aquí hay, por ejemplo, miren chicos, los tres problemas que aborda la filosofía latinoamericana: la identidad, el modelo de desarrollo y la originalidad del pensamiento. No es nada difícil, chicos. Lógicamente, la verdadera identidad de Latinoamérica, desde que llegaron los europeos, nuestro origen, nuestra identidad es diversa y mestiza, porque prácticamente se mezclaron europeos con la gente que existía en este momento en nuestros territorios. El modelo de desarrollo impuesto por la colonización europea implica la imposición de toda una serie de signos, símbolos económicos y políticos. Es decir, que se perdió el modelo de desarrollo que existía aquí anteriormente, ¿no es cierto? Llegaron los europeos y nos impusieron todas sus, digamos, su modelo de dominio, de desarrollo, de gobierno, ¿no es cierto? La originalidad del pensamiento. La filosofía latinoamericana no se ha podido desmarcarse de la filosofía occidental. Complicado, o sea, porque, por ejemplo, la religión es algo europeo, el cristianismo, el catolicismo es algo europeo. Entonces eso no se puede sacar porque ya culturalmente estamos inmersos a eso. Entonces, lógicamente, encontrar un pensamiento filosófico propio son los moldes del pensamiento dominante, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente, es un poquito complicado, digamos. Entonces, por eso digo, miren chicos, nosotros como pueblo sí teníamos una verdadera filosofía. Antes de la llegada de los españoles, europeos, ellos llegaron, prácticamente arrasaron, hicieron desaparecer la filosofía que existió
en ese momento. Cuando ellos llegan, nos imponen todos sus pensamientos, todos sus modelos de gobierno, economía, su cultura y el dominio que ellos tenían hacia nosotros. Ellos nos imponen todo. Y es por eso que la filosofía latinoamericana actual solamente tiene que ver con un proceso de liberación del pensamiento dominante o del pensamiento occidental que está prácticamente donde nosotros, ¿no es cierto? La última imagen, ¿no es cierto? América, liberación del pensamiento occidental. Nosotros como seres humanos debemos eh, valorarnos como personas y que somos únicos y que nadie es mejor a nadie. Si somos únicos, nadie es mejor que nosotros. Recordemos, chicos, que van a recibir la guía y al final tienen la actividad, ¿no es cierto? Entonces tienen que desarrollar un pequeño organizador gráfico de los tres problemas que aborda la filosofía latinoamericana. Chao, que les vaya bien. Ya han de recibir la guía.